Sienta. Qué día tan hermoso que Dios ha puesto para nosotros en este hermosa temporada en la que estamos en el sur de Texas, que está nublado, lloviendo, soquetado, y luego el siguiente día está un solazo y bueno clima, pero le damos gracias a Dios que pudimos estar bien durante esta temporada de Acción de Gracia. Espero que hayan tenido un compañerismo hermoso. Ahora nos vamos a esta segunda temporada, casi del fin del año, es la Navidad. Llegué bien preparado para cantar himnos navideños, pero espero que la otra lo hagamos, ya estamos listos. Después de Thanksgiving ya estamos poniendo las luces y todo, ¿verdad? Listos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y ahora comenzamos una serie de lo que es realmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el significado, y le llamamos también algo Adviento. Tengo 13 años aquí de pastor y como hace 11 años más o menos introducí este proceso de Adviento. No porque diga yo, mira lo que yo hago con mi familia, sino esto nació de una necesidad en mi vida. Años anterior de ser pastor, como todos batallamos y todavía, ¿verdad? Podemos batallar. No estoy diciendo que se acabó, que hemos llegado, pero en mi matrimonio trabajaba yo, especialmente no teníamos todos los hijos que tenemos ahora. Batallé para ministrar a mi esposa, para traerla cada día a la mesa o donde sea y dar la palabra de Dios, tomar la responsabilidad que tengo como varón, no como pastor, sino como cristiano, que Dios nos da esa responsabilidad. Y batallamos, nos ocupamos, tenemos cosas que hacer, pasan cosas y es difícil. Y aunque todavía no estoy diciendo que no batallo, ¿verdad? Que no batallamos, era algo en mi vida que estaba yo siendo negligente. Y cuando yo vi estas cosas que se hacían en los tiempos anteriores, ¿verdad? Esto era algo que se hacía en los tiempos anteriores y vemos desde 1500, 1600 los puritanos y comenzamos a ver estas cosas que se hacen en las vidas de ellos. Adviento es uno de ellos, ¿verdad? Y comencé a ver esto y me gustó porque me podía sentar durante la Navidad con mi esposa 5 o 10 minutos y pasar estos devocionales. Y eso se hace entre más cosas, ¿verdad? Moja el apetito y quizás se tardan más de 10 o 15 minutos, pero el punto es de que cada día me sentaba y podía hacer esto con ella. Eso no vengo aquí a decirles que, mira lo que yo hago, sino al contrario, esto es algo que me ayudó a mí. Y una cosa que no quise formar y no quiero formar cuando traje esto es de que seamos gente que nomás en la Navidad nos juntamos por 5 minutos, 10, 15 minutos. Y eso no es lo que queremos hacer tampoco. Queremos poder que esto sea una disciplina en nuestras vidas, ¿verdad? De poder compartir con nuestros cónyuges y con nuestra familia la palabra de Dios todos los días, no nomás durante estas temporadas. Y eso es lo que en veces pasa. En veces, Navidad sin falla todos los días, pero el resto del año hizo que sea una disciplina y una meta para poder ayudar a nosotros, que hay tantos diferentes materiales que nosotros ofrecemos, que nuestro anciano pastor Cornelio ha compartido. Bridge, como les digo, tienen ahí muchas diferentes materiales que son de 10, 15 minutos, ¿verdad? Que no tienes que ser un teólogo para poder sentarte ahí y exponer esto, nomás lee eso y Dios va a honrarlo. Eso es mi anhelo, es de que esto no sea nomás durante este tiempo. Este es el primer domingo que comenzamos, se comienza 4 domingos antes de la Navidad y los animo y si necesitan algo de recursos o algo, preguntas, aquí estamos para servirle en esto, pero no quiero tampoco crear eso de que pues nomás lo hacemos este tiempo. ¿Por qué? Porque la Navidad es mucho más de lo que es para el mundo. Pablo siempre nos da ejemplos cuando nos dice, estás actuando como un pagano, un incrédulo, y siempre ve, mira,
así se portan el mundo. Él lo que hace es que está diferenciando la vida cristiana. Ya eres diferente, ya no eres como el mundo. Y lo que Pablo hace es nos enseña que ya no debemos de ser como el mundo, aunque podemos como cristianos ser carnales, podemos todavía traer esas cosas de la carne, porque nos pasa. Y Pablo nos recuerda que nosotros debemos de vivir vidas diferentes. Como celebramos la acción de gracia es diferente que el mundo como creyentes. Como celebramos la Navidad debe ser diferente que el mundo. ¿Y qué digo? Deben de tener no las caras apachurradas cuando era la Navidad, sino deben de ser gozosos, porque si alguien tiene algo que celebrar en la Navidad, somos aquellos que hemos sido salvos por gracia y fe en Cristo Jesús. Entonces lo que pasa muchas veces, y por eso hago esto, porque en mi familia, y cuando no tenía todos estos hijos, nomás yo y mi esposa y nos agarrábamos del chona. Cuando estábamos nomás, había problemas. El problema que había era que como cristianos somos consumidos por el mundo y comenzamos a ver, no tenemos suficiente dinero, o si tenemos dinero para los regalos, y que no tengo esto, y comenzamos a hacer la Navidad algo que no fuimos creados para hacer. Y pone estrés. Y estamos ahí pensando que ya pasa esta temporada porque no quiero estar. ¿Quién me regala? Oh, no me regales porque si no te tengo que regalar. O sea, la familia, vamos con tu familia, no, quiero ir con mi familia, y pum, peleas y cosas que pasan en la vida práctica. Yo no vengo aquí a compartirles cosas que Dios no ha enseñado a mí en mi vida antes de que fuera pastor, y todavía me sigue enseñando ahorita, pero me preparó para poder vivir esa vida que Dios me llama a vivir. Entonces, sabiendo eso, sabiendo la condición, esto también nos ayuda a reflexionar y ver que nosotros tenemos un gozo porque tenemos el regalo más grande que se puede ofrecer en este mundo. Y no nomás eso, un regalo que sigue dando porque todavía no se ha cumplido toda nuestra salvación, hermanos. Cristo viene. Y eso es por qué celebrar, hermanos. Cristo viene. Entonces, esa es la intención de esto. Espero que se reúnan, vengan aquí al servicio a la noche y después a las 7 lleguen a su casa, 7:30, cuando sean, y nomás, pum, abran un Adviento, o lo pueden hacer entre medio de este servicio, cualquier hora que ustedes quieran hacerlo. El lunes, en veces lo puedo hacer en la mañana, en veces lo hago en la noche, pero el punto es de que cada día podamos hacer estas cosas y recordar, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y como aquí tratamos de ser exposicionistas y exponer la palabra, vamos a tener que ver lo que está pasando en el versículo 1 al 9, porque nos va a preguntar Pedro algo, va a hablar de una salvación. Y él explica qué salvación está hablando en los primeros 9 versículos. Déjales doy un poquito de un, no resumen, pero de un poquito de historia de lo que está pasando aquí. Primeramente, lo que vemos aquí claramente es el adviento para, lo que quiere decir el adviento para creyentes, ¿verdad? Y lo que es adviento para creyentes es ver hacia atrás la cruz y anticipar el futuro que viene. Amén. Ese es el adviento que nosotros celebramos. No lo celebramos como el Antiguo Testamento o cuando, lo que vemos antes de que Cristo viniera, porque ya vino Cristo para nosotros. Nosotros lo que hacemos aquí es vemos hacia atrás, y aquí Pedro lo está poniendo bien claro. Vemos hacia atrás la cruz y vemos con anticipación el futuro. Celebramos la cruz. Celebramos la profecía que fue cumplida y con anticipación esperamos a nuestro Señor Jesucristo, a su promesa. Vemos en las Escrituras que la gente se preparaba antes para la esperanza, la única esperanza, que es el Hijo de Dios, el Mesías, que iba a venir. Y vemos que esta gente se preparara para eso. Y nosotros, lo que es Navidad para nosotros como creyentes es una celebración del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho.
Entonces, ahora nosotros nos recordamos la venida y con anticipación estamos esperando, vemos la celebración de algo que pasó hace 2000 años en Cristo Jesús, y ahora con anticipación vemos el futuro y lo que viene. Pero aquí es donde está la pregunta que podemos decir, o sea, el Adviento es un anhelo de lo que viene. Adviento todo lo que quiere decir es la venida, una venida, ¿verdad? Ahora nosotros somos moldeados, cambiados por la venida de Cristo. Es el problema más grande que hay. O sea, ¿puedes tú decir que tu vida, de verdad crees que va a venir Cristo? La vida como la vives, las preferencias, los deseos de la carne, tú, como llevas tu vida, te enseña dónde está tu corazón. Entonces, puedes reflexionar tú en tu vida y decir que estás esperando la venida de Cristo. Esta gente esperaba una venida que ahora tenemos, que es en Cristo Jesús, pero esperaban el reino, el Rey de Reyes venir. Y vemos a los hombres sabios, esos hombres que veían las estrellas y estaban viendo todo eso. Antes de ellos había gente buscando, Siempre había gente buscando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la gente incrédula como los reyes, los profetas, ellos sabían que venía un rey y lo esperaban. ¿Cómo esperamos nosotros al Rey de Reyes? ¿Estamos agarrados de esta tierra, de este mundo temporal que no nos deja tener anhelo a la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No hay temor de Dios? ¿Estás listo para que venga Cristo ahorita y puedas decir, sí, ya que venga, te va a hallar preparado? No dice la palabra de Dios, alá y se va, pues si viene Cristo, su gracia. No, dice que debemos de estar vigilantes. Vigilantes, hermanos. Como cuando un ladrón viene en la noche, ¿verdad? Así va a venir Cristo. Ser que vigilantes. Por algo tenemos que ser vigilantes. Porque Él viene. Entonces, eso es lo que debemos de estar meditando ahorita, que los profetas profetizaron algo, una gracia maravillosa, pero ellos no sabían el tiempo y no sabían el quién. No sabían el tiempo y no sabían el quién, pero fueron instrumentos para esa gracia que finalmente vino y bendició a nosotros. Esa gracia de Dios. Y ahora finalmente sabemos sobre la gracia de Dios, el plan de Dios, y hemos recibido una fe que nos ha dado una reconciliación con Dios mismo. La anticipación no es una experiencia, hermanos. Como aquí Pedro va a decir, ustedes no han visto a Cristo, pero creen. Y muchas veces tenemos eso en la iglesia ahorita. Hay un cáncer, se puede decir, en la iglesia hoy en día. En los 1900, los últimos de los 1800 a los 1900, hubo un avivamiento, se puede decir, en esta nación donde había esos modales, esa cristiandad que se miraba hasta en las leyes en las que hacíamos, en las que se hacía en este país. Pero hoy en día ya salimos de eso y estamos en una experiencia religiosa como una moralidad. Ahora ya es más moralidad que realmente una transformación, una regeneración. Hay una diferencia entre una experiencia y una regeneración. Vemos a los 10 leprosos, 9 de ellos, ¿qué pasó? Y esa es la condición de la iglesia hoy en día. Tuvieron una experiencia, esos 9 leprosos tuvieron una experiencia, Dios los sanó, les dio una buena vida, había un mieditis nomás ahí de que, sí, Dios me va a castigar, y ellos eran hombres que querían estar conectados otra vez a la iglesia, a la religión, por eso fueron y obedecieron a Cristo, que fueran con los escribas o que fueran con los sacerdotes para que les podrían dar ese bill de que ya estaban sanos, para poder otra vez conectarse a lo que era la sociedad. Y parte de la sociedad de ellos era el templo, la religión.
Estaban agradecidos y muchas veces tenemos una experiencia, pasa algo, se siente bonito, estamos en la iglesia, conocemos al Señor, estamos haciendo algo, hay una experiencia, te va bien, te libra de algo, te saca Dios de cada cosa en cosa y cada rato viene y te sana y te sientes tú con una gratitud, pero nunca te postras a sus pies rindiéndote completamente a Él. Y así es la vida en la que viven. Y hoy es la gente, van a la iglesia, hacen todas las cosas que deben de hacer, pero no se han sometido a Dios aquí, en el corazón. Y tienen una gratitud y dicen, gracias a Dios, esos 9 leprosos estaban con gratitud. Pero el otro buscaba una relación, una experiencia. Una relación, una experiencia. Quizás una oracioncita, creciste en la iglesia, hiciste una oracioncita, ya eres salvo, y ya con esto, y luego haces tus cosas, y luego comienzas a madurar un poquito, ahora tengo hijos, lo bueno y lo moral que hacer es como mis padres me agarraron, o déjalos llevo a la iglesia, y hago esto, y los hijos todo lo que están haciendo es una experiencia, pero no hay una regeneración, porque Pedro nos está diciendo, aunque ustedes no los han visto, porque es que el poder viene del Espíritu Santo. El poder viene de Dios, no viene del hombre. El poder viene de Dios. Y ahora, si hemos sido, la gracia vino a este mundo, Dios tocó esta tierra, su gracia vino y besó esta tierra en el Hijo Cristo Jesús, para que nosotros podamos recibir esa maravillosa fe y podamos tener una anticipación y tener nosotros una anticipación a sus promesas, saber que Él es fiel. Entre más tú tienes seguridad en algo, más fe crece. Y si vemos la palabra de Dios y vemos la fidelidad de Dios, debe de crecer nuestra fe, porque sabemos que Él es el único, que sabemos que sus promesas son verdaderas y sí se cumplen. Nunca nos desilusiona. Si hemos experimentado, hemos tenido una experiencia de fe en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo vimos físicamente, pero hemos experimentado fe que nos regenera, y esa bebé, ese Cristo, el que vemos aquí, aunque no lo conocimos físicamente, lo conocemos sobre el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso somos testigos y por eso tenemos una razón de celebrar esto. Y Pablo va a hablar de los profetas que sirvieron, algo que me impactó mucho, un punto que me impactó mucho es que ellos sirvieron no a sí mismos, pero sirvieron para nosotros. No fueron para recibir esta revelación y servirse ellos, sino recibieron esta revelación sabiendo que era para nosotros. Todo ese sufrimiento, todo eso que pasaron, para que nosotros podamos un día conocer esa gracia que Dios nos ha dado. Entonces nosotros debemos ser los primeros ahí viendo ahí, oye, esta cena progresiva, esta generación que va a ir, debemos de ser los primeros en abrir nuestros hogares, se va a dar la palabra. Debemos de ser los primeros para estar listos y dispuestos. Yo no sé qué tanto dinero tenga o si voy a tener. Señor, todo lo que me has dado, Señor, aquí está. Y yo quiero que el mundo sepa lo que es que haya venido Cristo. Y después que sepan que la esperanza que Él vendrá otra vez por su gente. Debemos de ser los más felices en esta temporada. Debemos de gritar y decir, Señor, sabemos, y apuntar a Cristo y decir, mira, ese bebé no nomás es una experiencia de chocolate caliente alrededor de María y del bebito y las historitas y todo, sino es una experiencia de saber, mira, esto pasó, nació y vivió y creció perfecto, sin pecado, fue obediente a la cruz.
No se quedó en el pesebre, no se quedó allí, sino creció y fue perfecto en todo. Murió en la cruz, resucitó a los muertos y fueron testigos muchos por 40 días que Él vive y ascendió y promete una vez más venir para atrás. Esa es la historia de Navidad que debemos de estar listos para dar, para servir, no nomás a nosotros. Y esta gran salvación que nos ha caído no es para nomás servir a nosotros, sino es para compartir esta gran salvación, como dice Pablo. Los profetas del Antiguo Testamento trataron su mejor, o lo mejor que pusieran para poder obtener o agarrar, alcanzar esta salvación. Pero hasta muchos de ellos no la hallaron, hermanos. No la hallaron y sufrieron. Profetizaron esta gracia que ahora ha venido. Y dice el gran bautista Charles Spurgeon. Y dice esto, dice, ¿no ves el privilegio que tienes ahora? ¿No has visto lo que los profetas no han tenido? Debes de regocijar que los ángeles lo desean, pero tú no lo tienes ahora. Los profetas no alcanzaron ese privilegio, los ángeles lo desean y tú lo tienes. Wow. Y cita un himno, dice, nunca los ángeles pudieron aprobar esta salvación de el amor y la redención de gracia, pero tú sí la tienes este día. Ni los ángeles pudieron. Cristo no murió por los ángeles, murió por su gente, por su pueblo. Lo que no pudieron alcanzar ellos, los alcanzamos nosotros. Somos beneficiadores de los profetas, beneficiadores del trabajo que hizo Dios en esos instrumentos. Y dice que los ángeles anhelan, tan anonadados con esta gran salvación. Y aún dice, ¿no entiendes tú lo que tienes ahorita? ¿No entiendes lo que tienes ahorita? Hay que ver. Vamos a ver el texto rápidamente, ya con esa información. Dice así la palabra de Dios, comenzando el versículo 10, primera de Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿ves? La gracia era destinada ¿a quién? A vosotros, a la iglesia. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se los reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en cuales anhelan mirar a los ángeles. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana y la revelación que nos has dado en los profetas, Señor, que has puesto tú este libro. Has hechote palabra, has hechote verbo, has hablado, Señor, y nos has puesto esta Biblia, Señor, enfrente de nosotros para conocerte, Señor. Pero pedimos tu asistencia, Señor, porque aparte de ti no podemos hacer nada, Señor, y sabemos que el Espíritu Santo nos da entendimiento y pedimos, Señor, que el Espíritu nos pueda dar sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra y conocerte más. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este Jesús, pero nunca pudieron poner estas cosas, aunque ellos, imagínate, ellos fueron revelados, o sea, Cristo
el Espíritu de Cristo, Cristo existía en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, entró en ellos y ellos escribieron esta revelación, pero no necesariamente la entendieron. Entonces, tú ves aquí la cruz y ves aquí, tengo un retrato bien padre que enseña esto, y aquí ves el reino, el trono, Dios, la gracia de Dios ya en su glorificación. Y los profetas vieron así, no vieron aquí. O sea, veían así. Y ellos estaban viendo esto, pero el sufrimiento no les entraba, no entraba sufrimiento y gloria, glorificación, las futuras glorias. Pero el sufrimiento y las futuras glorias van mano en mano, hermanos. Es necesario. Estos van juntas. Entonces, los judíos ignoraron el sufrimiento, pero acuérdense que en Lucas vemos que él citaba el Antiguo Testamento y lo que dijo, que era necesario que Cristo sufriera para todas estas cosas. ¿Para qué? Para que él podría entrar ¿en qué? En su gloria. Se dice este dicho, y parece que hasta está en un himno, pero dice que no hay corona antes de la cruz. No hay corona antes de la cruz. Tiene que haber la cruz primero, después la corona. La resurrección no viene si primero no está la crucificación. Y no hay gloria al menos que haya shame, vergüenza. Lo que tuvo que pasar Cristo. Antes de poder ver la coronota de gloria de él, tuvo que ir por la cruz. Antes de poder resucitar con victoria de los muertos, tuvo que haber la crucificación. Y antes de poder ver toda su gloria, tuvo que pasar vergüenza en la cruz. Entonces ellos sí profetizaban el sufrimiento del Mesías. Y vemos que esto comenzó en Génesis 15, ¿verdad? Cuando vemos ahí en Génesis 3:15, si vamos a Génesis 3:15 rápidamente. Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios así, dice y pondré enmestidad entre ti y la mujer y entre tu semejante y la semiente suya, que es Cristo. Esta te irá en la cabeza a Satanás y tú le herirás en el calcañar. Aquí. Ahí. Y nuestro texto esta mañana, Pedro nos está recordando a los que están leyendo, a los que él está hablando aquí en la iglesia, a los hermanos, en esta epístola, él está ahí recordándolos que los profetas habían ellos profetizado este sufrimiento. Y lo que está diciendo Pedro, está diciendo, mira, no te sorprendas que la vida de Cristo hubo sufrimiento y también en los seguidores de Cristo va a haber sufrimiento. Eso es necesario, pero después gloria. Después gloria y gloria eterna. Él hace el caso de que este sufrimiento y estas cosas son temporales. Y la gloria de Dios es eterna. Pero eso es necesario. Y él lo que estaba haciendo es animándolos a ellos porque estaban pasando por varias diferentes problemas y tribulaciones. Y él quería que entendiera que esto era normal en los seguidores de Cristo, en la vida cristiana. No todo el tiempo vas a tener esos problemas. Hay diferentes generaciones que tienen más que otras. Hay veces que tenemos temporadas y más largas que otras. Pero el punto que dice es de que cuando venga las pruebas, cuando venga ese sufrimiento, considéralo normal para la vida cristiana. Eso va a pasar. Acuérdate que tenemos que acordarnos que este sufrimiento y estas glorias van mano en mano y tenemos que cargar nuestra cruz, hermanos, y como seguidores de Cristo, aguantar la cruz y anticipar la futura corona que tendremos.
una vez di un estudio y a lo mejor voy a volver a traerlo, a sacudirlo, de todas las coronas y todos lo que nos da Dios. Su gracia basta, hermanos. Y aún así todavía Dios nos da más. Y por eso Pablo nos dice, hey, corre la carrera, porque si aguantas esta carrera, ¿qué crees? Vas a recibir una de las coronas que hay. Pablo lo pone de esta manera, hermanos, en el 5º capítulo de Primera de Pedro, versículo 10, y dice Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis que parecido en poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalece y establece, bueno. Hermanos, lo que está diciendo que después de un poquito de sufrimiento, Él va a fortalecer, te va a establecer, te va a restaurar. La doctrina del sufrimiento del Mesías fue algo que fue negligada o fueron negligentes los judíos del primer siglo. Y cuando predicaba a la iglesia, cuando la iglesia predicaba el evangelio de la cruz y el sufrimiento del Mesías, se hacía una piedra de tropiezo para ellos. El versículo 10 dice, en el versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada para vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación, ahí ya saben, exposición, circulas esta salvación y vamos a ver de qué estás hablando. ¿Qué es esta salvación? Para poder saber qué es esta salvación, tenemos que leer los 9 versículos antes de esto. Entonces, lo que está haciendo Pedro aquí está apuntando a los 9 versículos que acaba de decir, y dice, el resultado de los 9 versículos, debes de entender esta salvación de la que estoy hablando. Y esta salvación describe, y cito, salvación, la palabra salvación en el griego tiene una definición general y luego tiene una definición que es lo que estaban ellos usando esta palabra en este tiempo. Y dice así, y cito yo, dice, es el rescate de peligro y llevarte a un lugar donde estés bien, de bien. Pero aquí la salvación se refiere a un rescate del alma, del pecado. Se refiere a las consecuencias de vivir en pecado y ha sido sacado, rescatado en una esperanza viva que es en el perdón de Dios y la adopción en la familia de Dios, que recibimos una herencia sin corrupción en el cielo. Eso es lo que es la salvación de la que Pedro está hablando. Entonces ahorita les voy a enseñar unos cuantos versiculitos del 9 del 1 al 9. Pero en esa misma manera, la salvación, necesitas 3 cosas para la salvación. 3 cosas. Necesitas a Dios el Padre, a Cristo el Hijo, ¿verdad? El Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que es necesario. Y eso causa que nosotros respondamos en fe. Y los creyentes son elegidos de acuerdo al entendimiento anterior de Dios el Padre. Entonces los santifica, la santificación viene sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es aquella cosa que nos revela nuestra condición y podemos ver claramente, el Espíritu Santo claramente, por eso cuando oro, sí, puedo decirle a Dios que me dé entendimiento, pero le pedimos a Dios que el Espíritu Santo, que hace el trabajo, nos dé ¿qué? Entendimiento. Dijo, vendrá uno, ¿y quién es? El gran consolador, y nos dará ¿qué? Entendimiento. El Espíritu Santo tiene su rol, como el Padre tiene su título, Padre, ¿verdad? El Hijo tiene su título, Hijo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos revela nuestra condición y podemos ver a Dios santo, Dios justo,
podemos ver que somos enemigos de Él y nos damos cuenta que estamos fritos todos, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Ese no eres tú que te dicen algo y, sí, me dijo. No, Pedro, cuando dijo Cristo, ¿quién dices tú que yo soy? Y dice, pues tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice? Esa revelación no viene de quién, de ti, sino viene de quién, de Dios. Entonces no podemos decir que un día se me dio la palabra y después yo hice una decisión, dije, sí lo veo claro. No, sino la palabra fue un instrumento que Dios usó, y en ese instrumento que Dios usó, Dios en su infinita gracia me abrió los ojos, así como a Pedro, y me enseñó y pude dar la respuesta correcta. Como Pedro decir, necesito un Salvador. Y en eso el Espíritu Santo te revela que estás frito delante de Dios, por eso necesitas a los tres. Y el Espíritu Santo te enseña ahora, ya que te enseñó tu condición, ahora puedes ver a Dios, puedes ver quién es Dios y Dios se revela. Primero tienes que ver a Dios antes de ver a nadie. Tienes que ver que has pecado contra Él. Y luego después entiendes tu condición, que estás frito. El Espíritu Santo te revela a Cristo. Y en Cristo vemos la gracia, las buenas nuevas. Vemos que en Él, solo en Él tenemos salvación. Tenemos una manera de ser reconciliados con Dios. Una necesidad de un Salvador. Amén. Y respondemos en obediencia, porque el Espíritu Santo nos enseña la muerte sacrificiante que Dios hizo, la sangre derramada, y respondemos en obediencia, porque vemos lo que Dios hizo. ¿Estabas ahí tú cuando Cristo murió en la cruz? Pero el Espíritu de Dios es el que te revela que es verdad. Y ahí puedes ver tú realmente la cruz y la resurrección. Y la resurrección, ¿quién trajo la resurrección? Dios Padre resucitó a Cristo de los muertos, ¿verdad? Y ahora tenemos una confianza, una seguridad que el futuro de nosotros es mucho más que esta tierra. Mucho más que esta tierra. Y eso es que en veces vivimos como que toda la vida es aquí. Todos los deseos aquí. La vida en la que vivimos es aquí. Se nos hace aburrido esto. Lo hacemos nomás por compromiso. No tenemos un anhelo para la palabra. No tenemos un anhelo porque la vida es para nosotros aquí. Pero hermanos, vemos que la vida para el cristiano es mucho más allá que esta tierra, que va a ser destruida un día. Esta Navidad, los santos hoy en día, nosotros venimos con anticipación de los profetas que ya fue cumplido. Vino Cristo. Y tenemos una anticipación ahora y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta era parte de la cultura de los judíos. Ellos estaban esperando al Mesías, el viento, que llegara ese día. Y ahora nosotros celebramos eso. Vemos la promesa cumplida. Nos debe de dar más fe, más ánimo. Y esperamos en anticipación las cosas futuras que vienen. La herencia que Dios nos ha prometido a cada creyente, ¿verdad? Que es mucho más que esta tierra. Eso es lo que les está diciendo en el versículo 4. Versículo 6 aquí está diciendo, porque Pedro está apuntando a esta salvación. Esa es la razón que podemos, dice aquí, regocijar, cual vosotros os alegráis o regocijen. Pero Pedro, estoy pasando por tribulaciones, estoy pasando por una lumbre difícil, estoy haciendo, ¿cómo crees que soy un masoquista, que me gusta la mala vida, que me gusta el dolor? No. Este dolor duele, este dolor es real, este sufrimiento es verdadero. Pero lo que me da gozo y regocijo es que es temporal y lo que viene después de este sufrimiento es mucho más grande que lo que estoy pasando y sufriendo ahorita. Amén. Versículo 7 nos revela ahí, nos recuerda que la lumbre que nos prueba nuestra fe está probando que somos genuinos, ¿verdad? Y después
vamos a tener un valor, dice, más que el oro fino. Y el resultado es alabanza y gloria en la revelación de que cuando venga Cristo, todo lo que estamos pasando, Cristo viene y nos va a restaurar todo. Esa salvación que está escondida, va a ser revelada en Cristo Jesús. Va a ser revelada en Cristo Jesús. Versículo 8, por eso dice, el amor y la creencia en Cristo Jesús no fue basada por una experiencia. Por eso le dice, ustedes no conocieron a Cristo, pero no fue una experiencia religiosa, como lo que hablé. Como te digo, muchos tienen una experiencia. Es todo lo que es. Y es triste. Es triste. No verdaderamente tienen una relación, sino una experiencia. Como esos 10 leprosos, 9 de ellos quisieron ser restaurados al mundo. Quisieron estar en la iglesia, quisieron volver a hacer esas cosas, pero no quisieron regresar a darle honra y someterse a Él. Tuvieron una experiencia de que, híjole, mira lo que me sacó Dios, o cuando voy a la iglesia y estoy haciendo estas cosas buenas, me va mejor. Y cuando me está yendo mal o hay problemas, me enojo y hago y deshago y voy a todos menos a Dios. Y luego ya cuando ya no tengo ninguna otra cosa, otra vez estoy en la iglesia y otra vez estoy sometido y otra vez, Señor, perdóname. Pero se acaba la prueba y enseñas tu genuinidad, que no es mejor que el oro porque todavía quedaste igual o peor que antes. Por eso dice él, esta salvación que viene es un resultado del trabajo de Dios, no el trabajo tuyo. Este es un resultado de oír, dice, la predicación que oyeron, las buenas noticias, el amor de Cristo que se demostró en el sacrificio que Él hizo para remitir a pecados, para ser reconciliados para Dios Padre. Ese resultado de nuestra fe es lo que Dios ha hecho en nuestras almas. Esta es la salvación en la que Él está hablando aquí. Esta es la salvación en la que Él está hablando aquí. En el versículo 10 aquí seguimos viendo que Pedro apunta a la salvación que se había dicho de antemano con los profetas. Dice que ellos mismos trataron de hallar esta salvación diligentemente, hermanos. Esta gracia que vendrá, que era necesaria. ¿Por qué era necesaria esta gracia? Porque nos merecemos muerte, nos merecemos separación de Dios, nos merecemos a toda la ira de Dios porque hemos pecado contra Dios. Necesitamos una gracia que nomás puede venir de Dios. Y esa es la salvación. Y vimos la gracia de Dios desde Génesis. Caín, pecado, y 10 generaciones se puso peor la cosa. Dice que cada intención o cada pensamiento era que malo, sus corazones con maldad constantemente. Pero después en Génesis 6 vemos que Dios tuvo gracia para Noé. Lo vio justo, perseveró o guardó el mundo y la vida en el mundo, en el diluvio. Y luego después vemos la gracia de Dios todavía aún así. Dios escoge a Abraham y hace un pacto y extiende bendiciones a todas las familias sobre toda la tierra en referencia y apunta al Mesías que vendrá. Génesis 12:3. Y esa misma bendición fue extendida a su hijo Isaac y a su hijo Jacob, a su nieto Jacob. Génesis 26:4. Moisés también profetizó de un profeta que vendrá como él, Yahweh, ¿verdad? Poniendo sus palabras en su boca y hablando. Pues mucha gente pensaba que él era Moisés, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, porque traía comida y hacía los milagros que nomás Moisés. Decían, este es el Moisés, este es el profeta. Deuteronomio 18:18. El apóstol también cuando da su gran sermón en Hechos capítulo 2, el primer sermón, menciona
la línea del Mesías, menciona esto de Moisés, menciona y vemos que todo iría por Judá, los descendientes de David. Daniel también profetizó que Dios iba a traer un reino y lo iba a establecer y que nada lo iba a destruir. Isaías trajo la profecía también igual del Mesías, Isaías 9, del 6 al 7. Lucas nos dice lo mismo. En Lucas vemos lo que dice Jesús, hermanos. Jesús mismo. Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice, mira, él está hablando de Isaías. Todo esto desde Génesis, aquí vemos Cristo. Está allí y dice, y se le dio el libro de los profetas a Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los ¿quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el 21 dice, y comenzó a declarar: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, antes de esto, 400 años de silencio que había. Cuando vino Cristo anterior, no había silencio por 400, el último profeta menor. Todas estas profecías con detalles fueron cumplidas. Y ahora la escritura ha sido cumplida. Las promesas comenzaron en Génesis 3:15. Eventualmente la promesa vino y se hizo carne. Dios vio a una mujer justa en sus ojos y por el Espíritu Santo puso allí a un hijo, y María fue descendiente de David, como se había profetizado. Y nació el Mesías, que era Cristo Jesús. Y lo que dice María aquí en Lucas 1 es el 46 al 55, son como 10 versículos. Pero fíjate lo que dice: la misericordia de Dios ha caído bajo a esta generación y las generaciones que vienen. La misericordia de Dios. Pero aquellos que temen a Dios. Y no hay temor, hermanos. No hay temor en las iglesias. No hay temor para la palabra. La gente no está corriendo aquí diciendo: ahí viene Cristo. Se está poniendo la cosa más. Veo todo que fue profetizado. Ahí viene Cristo. No hay temor. ¿Dónde está el temor de Dios? El temor de Dios molda tu vida. La venida de Cristo molda tu vida. O nomás estamos muy agradecidos con Él y vivimos la vida cristiana por una experiencia religiosa. Jesús es el cumplimiento que cumplió toda la profecía, y es la gracia que Dios nos ofrece de salvar al hombre. Pero nos dice que los profetas diligentemente buscaron. Imagínate, Dios les dio el Espíritu y no entendieron todo. Entonces no nos debe de sorprender, hermanos, que nosotros mismos debemos de escudriñar las palabras de Dios. Nosotros tenemos eso, hermanos. Dice 2 Timoteo 2:15, debemos ser diligentes y presentarnos que aprobados por Dios. ¿Por qué, hermanos? No seamos avergonzados, que podamos nosotros agarrar la palabra de Dios en verdad, hermanos. Diligentemente, escudriñarla, enseñarla. Pero también tenemos que tener cuidado. Y aquí hace Pedro esa diferencia. Tenemos que tener cuidado de cómo estudiamos las Escrituras y que lo hagamos por el propósito correcto, hermanos. El propósito correcto. Si vamos a Juan 5. $39
Dice, escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes la verdad, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queráis venir a mí para que tengas vida. Te está diciendo, estás buscando tú la palabra de Dios, vienes a los sermones, abre la palabra de Dios si te conviene, para tu beneficio, pero no quiere, cuando la verdad está enfrente de ti, no la quieres. Nomás lo haces para entendimiento, para que puedas hablar cristianidad, para que puedas entender, para que la gente pueda decir, oh, wow, muchas diferentes maneras de por qué leemos la Biblia, por qué venimos aquí. Pero dice aquí que ellos lo vieron porque vieron vida eterna, pero ahí estoy enfrente de ti, no quieres recibir la verdad. Lo haces para recibir la verdad. Aquí hizo Pablo, 1 Corintios 8:1, que dice que el entendimiento es que arrogante, pero el amor edifica. Estudiando las escrituras para poder usarlas o para poder tener más entendimiento, no es el todo el mensaje, sino es que podemos nosotros meterlas en nuestras propias vidas. Si no no estamos viendo las escrituras bien, lo estamos haciendo por la mera cosa. Y por eso Pedro dice que las profecías vinieron de acuerdo a que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Para qué? Porque es importante apuntar que estas profecías, cuando hace eso Pedro y dice, esto fue del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quita la profecía de las manos del hombre y la sabiduría del hombre. No vino del hombre, no vino la sabiduría del hombre, sino vino por el Espíritu de Cristo que estaba adentro de ellos. Dios es el que les dio eso. Y nosotros tenemos que entender que tenemos las escrituras también nosotros. Dice aquí, 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1, 20-21 dice, entendido primero esto, que ningún profeta de la Escritura es de que interpretación privada, porque nunca los profetas fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirando, ¿por qué? El Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces, si ves en Deuteronomio 18, 20 al 22, entiendes ahí que si un profeta no estaba 100% seguro, era un falso profeta y te cortaban la cabeza. Esa era la reverencia que había. No podía estar 99% o 99.9%. Si no estaba 100% falso profeta, te mochaban la cabeza. Buscar las profecías era algo que el Espíritu Santo trae en la creación de la regeneración. Nosotros tenemos ese espíritu y tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos la iglesia, pero nosotros también tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros para poder comer nosotros mismos. Tú te puedes dar de comer solo con el Espíritu Santo. Estas profecías vinieron con predicciones del sufrimiento de Cristo y las glorias de Cristo, y por el tiempo voy a tener que pisarle aquí, solo les voy a dar muchos versículos porque ya el tiempo se nos acaba. Pero aquí profesaron sufrimiento de Cristo y las glorias de Cristo. Y hay muchos textos que hablan del sufrimiento y muchos textos que hablan de las glorias de Cristo. Muchos pasajes que enseñan a uno, al otro o a los dos, como Salmos 22, que nos da una descripción de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, lo que le iba a pasar en sus manos, en sus pies, todas las cosas que iban a dividir sus ropas, que iban a hacer todas esas cosas. Vemos lo que iba a decir, ¿por qué? Porque me has desamparado, Señor, Señor. Todas las profecías, Isaías 51:1 e Isaías 53:12 nos enseña claramente el sufrimiento del Mesías, que iba a ser molido, iba a ser despreciado, desamparado.
lo iban a penetrar, afliccionado. Vemos que lo iban a enterrar en una tumba con gente inmunda, pero lo ponen en una tumba de una gente rica, con realeza. O sea, todos esos puntos, hermanos. O sea, los detalles. Y también había profecías que enseñaban tanto esto claro como los judíos hoy en día no quieren ver el libro de Isaías 53, porque los contradice. Ahorita los judíos mismos no quieren ver ese libro. También indica de las glorias. Al fin del 53 vemos que Dios le da la recompensa al Mesías, aquel que es justo. En Daniel habla del reino glorioso que nadie puede destruir. Zacarías describe también el reino donde vive Yahweh y su gente. Joel también describe este reino en abundancia en Judea, en Jerusalén, que habitarán para siempre. Amós, ¿sí dice en español también? Amós describe también la abundancia, dice que hasta va a salir vino dulce de las montañas, una prosperidad. Entonces, eso era lo que no entendían bien claramente, el sufrimiento del Mesías y las glorias del Mesías, y los confundió, ¿verdad? No pudieron poner a Salmos 22 y a Isaías 53 juntos, tenían problemas haciendo porque los profetas veían de esa forma. Y Jesús dijo muchas veces en Jerusalén que el Hijo del Hombre era necesario que sufriera, ¿verdad? Lo dijo, y que fuera rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y luego sería muerto y luego resucitaría al tercer día, y así no entendieron, hermanos. Acuérdense que él iba, aquí está el otro punto, hermanos, donde pone Dios la salvación. Acuérdense que había unos discípulos que iban en Lucas capítulo 24, 25 al 27, donde se les aparece Cristo ya resucitado y ellos van tristes con la cabecita para abajo, ¿verdad? Que lo habían matado y todo, y Cristo, pues, oye, ¿que no oíste las profecías? ¿No supiste? Y luego dice la palabra de Dios que no lo reconocieron, pero Él les dio la habilidad de conocerlo. Hermanos, la salvación no cambia desde el principio hasta fin. Dios es el que te da la habilidad de verlo y conocerlo. Es todo lo que estoy diciendo. Pero así todavía se confundía la gente, ¿verdad? Y Pedro no nomás está refiriendo a todo esto, sino él está otra vez animándolos a ellos que estén firmes en el medio de estos problemas y tribulaciones que están poniendo. Y responde y les dice, mira, sabes que los profetas, debes de hacer el ejemplo de los profetas. Ellos entendieron la revelación de Dios. Debemos de enseñarles, debemos de seguir su ejemplo. Por eso en Hebreos tenemos ahí donde están todos los fieles, ¿verdad? Que menciona el escritor de Efesios, ¿verdad? Pero dice, en todas las circunstancias que estés, agárrate bien. Y es interesante entender eso, que los profetas no se sirvieron a ellos mismos, pero entendieron ellos mismos, los profetas, Jeremías, todos los profetas que estaban ahí, entendieron que aunque ellos no iban a tener el beneficio, ellos fueron un instrumento para el futuro generaciones. Hermanos, nosotros también somos ese instrumento para las futuras generaciones. Los profetas sufrieron eso entendiendo que ellos fueron usados para específicamente el futuro generaciones que iban a venir. Es importante, hermanos. Mucha gente ahora en día, hermanos, están más dispuestos a creer historias que caben en sus ideas. Eso está bien porque cabe en mi idea, en mi vida, en cómo yo lo que quiero hacer, en mis deseos. Ya no se preocupan de lo que es verdad. Ya la verdad no asusta a la gente. La verdad absoluta ya no importa, es lo que es verdad para ti. Pero lo que es verdad para mí es que esto no me aplica a mí, y cierro mis ojos. Y nomás agarro lo que me aplica a mí. Por eso hay mucha gente que creen que son cristianos y no son. Hay falsedad. Por eso hay religiones falsas, hay sectas. Muchos profetizan ser cristianos, pero son llevados. Por eso Pablo y Pedro, ellos batallaban con esto como lo que batallamos nosotros mismos ahora. Y por esa razón Pedro dice que el evangelio fue predicado y fue traído ¿por quién?
El Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio que trae el Espíritu Santo es en contra del mensaje que estaban predicando, la filosofía que era del hombre y que eran de orígenes de hombre y de demonios. Por eso tenemos que entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es importante y tenemos que estudiarlos y discernir, porque la salvación verdadera viene del Espíritu Santo, te convicte, te regenera, transforma tu alma. No es algo que manipulamos con filosofías o con técnicas, sino es el Espíritu Santo el que hace todo, pero tenemos que dar el evangelio que viene del Espíritu Santo. Y al fin, hermanos, nos enseña algo bien importante. Los ángeles dice que anhelan para ver esta salvación ser completa. Wow. Todo esto, los ángeles espiritualmente están viendo lo que Dios está haciendo, y ellos fueron creados por Dios. Una tercera parte fue condenada, decidieron servir a Satanás, pero los demás que son justos no necesitan salvación, pero están fascinados con el trabajo de Dios y su redención. Dios los ha usado a ellos en este trabajo de redención. Fue no un ángel, el ángel Gabriel, que llegó ahí a anunciar a María que ella fuera hija, sea madre del Mesías. Que no fue un ángel también que fue con los pastores ahí y les avisó del nacimiento de Cristo. Que no fue también los ángeles que fueron a ministrar a Cristo cuando él estuvo tentado ahí por 40 días y 40 noches. Que no fue el ángel que anunció la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, hermanos, ellos han sido testigos de los efectos del evangelio y vemos algo hermoso, hermanos, algo hermoso en Apocalipsis capítulo 5, y con esto acabo. Dice esto, versículo 12. Dice, ¿qué dicen en gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Hermanos, millones y millones y mucha gente va a estar en gloria cantando estas palabras, hermanos. Cuando los 12 a 24 ancianos y aquella criatura va a dar, o los ángeles van a dar esta alabanza. Imagínate, ellos ven y desean lo que nosotros tenemos. Las tribulaciones van a venir y van a causar quizás problemas, pero la grandeza de la gracia de Dios, del Evangelio, nos debe de animar a estar firmes en la única esperanza que tenemos, que sabemos que Cristo nació, creció, perfecto, en obediencia fue a la cruz, Dios lo resucitó de los muertos, ascendió y volverá un día. Y esa es la promesa que todavía anhelamos nosotros, hermanos. Esta Navidad, hermanos, celebramos lo que Cristo cumplió ya, en primer lugar, en su primer venida, y la anticipación de lo que cumplirá en su futura gloria, cuando nos haga completos y cumpla todas sus promesas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gracia. Señor, quisiera confesar, Señor, como hablaba antes, ¿verdad? De que tenemos tanta profecía que tuviéramos más chance de ganarnos la lotería, Señor, que todas estas cosas y profecías se manifiesten. Y aún así, Señor, que se ha cumplido todo, hay gente ciegada. Hay gente, Señor, en la iglesia ciega, hay gente afuera de la iglesia ciega. Pero, Señor, la esperanza que tenemos es de que se predique tu verdad, Señor. Y la esperanza que tenemos es que tu palabra, Señor, es la que tú usas de instrumento para traer gente a entendimiento
de ti, de tu asombrosa gracia. Y esta tarde, Señor, te pido que estés con nosotros en que no salgamos, Señor, ignoremos esto que acabamos de escuchar, pero que estabilice, que fortalezca nuestra fe y que podamos nosotros, Señor, meditar, Señor, en tu venida, Señor. Estar preparados, Señor, para ti, Señor. Y que tengamos un gozo, no en las circunstancias, Señor, no en las experiencias, pero un gozo en el Espíritu que mora en tu gente, Señor. Que no importa qué pase de este lado de la tierra, Señor, sabemos que hay una eternidad contigo para siempre. Gracias, Señor. Para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.